Mi nombre es Aurelio Mendoza. Tengo 71 años y durante 40 años mi propia familia se burló de mis pinturas. Las llamaban garabatos inútiles de viejo aburrido, hasta que mi nuera quiso tirarlas todas a la basura para hacer espacio en el garaje. Lo que ninguno de ellos sabía es que esas porquerías que tanto despreciaban valían más de $2 millones y que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Imagínese la escena. Después de trabajar 30 años como plomero, arreglando cañerías rotas y destapando desagües, mi único escape era sentarme en el patio de atrás con mis pinceles baratos y mis lienzos comprados en la tienda de descuentos. Para mí no era arte, era paz. Cada tarde, cuando terminaba de lavarme las manos llenas de grasa y tubería, agarraba mis colores y pintaba lo que veía, lo que sentía, lo que se me ocurría. Flores del jardín, el cielo al atardecer, retratos de mi difunta esposa Carmen, paisajes que inventaba en mi cabeza. Pero mi hijo Ricardo y su esposa Mónica siempre tuvieron otras ideas sobre mi pasatiempo. «Papá, ¿no crees que ya estás muy grande para jugar con pinturas como un niño?», me decía Ricardo cada vez que me veía con el pincel en la mano. «Aurelio, ese desorden de pinturas está ocupando mucho espacio», se quejaba Mónica mirando con asco mis cuadros apilados contra la pared del garaje. «¿No podrías hacer algo más útil con tu tiempo?». Pero acá viene lo interesante. Yo nunca le conté a mi familia sobre las cartas que había empezado a recibir desde hace 2 años. Cartas de galerías, de coleccionistas, de críticos de arte que habían visto mis pinturas en una pequeña exposición local donde participé casi por casualidad. Tampoco les dije sobre las ofertas de compra que guardaba en una caja debajo de mi cama. Ofertas que cada mes se volvían más altas, más insistentes. Mientras ellos veían basura, otros veían algo completamente diferente. Esa tarde, cuando llegué del mercado y encontré a Mónica metiendo mis cuadros en bolsas de basura, diciendo que necesitaba el garaje para su auto nuevo, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Porque una cosa es que no entiendan tu pasión y otra, muy distinta, es que quieran destruir años de tu vida sin ni siquiera preguntarte. Y mi familia estaba a punto de descubrir la diferencia entre un viejo que pinta por hobby y un artista cuya obra vale una fortuna. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá. Porque no siempre fui este jubilado que su familia considera un estorbo creativo. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Carmen, que en paz descanse. Veníamos del interior sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas de trabajar que ni se imagina. Conseguí empleo como ayudante de plomero en una empresa de construcción, y desde el primer día supe que iba a ser fontanero toda la vida. Carmen trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos, y yo hacía horas extras siempre que podía. Los fines de semana reparaba grifos y cañerías en casas particulares. Lo que fuera para traer dinero extra a la mesa. Cada peso que ganaba tenía un destino. Primero pagar el alquiler de ese departamento pequeño donde vivíamos. Después ahorrar para comprar esta casa donde construí mi taller y mi vida. Cuando nació Ricardo, yo ya había empezado a establecer mi propio negocio de plomería.
Recuerdo que Carmen me traía mate mientras yo arreglaba las herramientas en el garaje y me decía: «Aurelio, este niño va a tener una vida mejor que la nuestra». Y vaya si la tuvo. Trabajé como un animal durante años para darle la mejor educación posible. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde arreglando cañerías y baños, y después venía a casa a seguir trabajando en reparaciones particulares hasta que se hacía de noche. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo seguía atendiendo emergencias de plomería, destapando cañerías bloqueadas, cambiando cañerías viejas, todo con estas manos que ahora tiemblan un poco, pero que en aquella época eran firmes como el acero. La pintura llegó a mi vida por casualidad, cuando Ricardo tenía unos 10 años. Carmen se había anotado en un taller de manualidades en el centro comunitario del barrio, y un día trajo a casa unas acuarelas que habían sobrado de una clase. «¿Por qué no pruebas?», me dijo una tarde cuando me vio especialmente cansado después de un día difícil destapando un desagüe. «Dicen que relaja». Al principio me sentía ridículo. Un hombre grande con las manos callosas tratando de sostener un pincel delgado. Pero cuando puse la primera pincelada en el papel, algo cambió. Era como si toda la tensión del día se fuera por ese pincel. Empecé pintando cosas simples: una taza, una flor que Carmen había puesto en la mesa, el gato del vecino que se quedaba echado en nuestro patio. Nada extraordinario, solo cosas que veía todos los días, pero que al ponerlas en el papel tomaban otra dimensión. Carmen se convirtió en mi primera admiradora. «Aurelio, esto está hermoso», me decía cada vez que terminaba una pintura. «Tienes un don». Pero para mí no era un don, era simplemente una manera de escapar del ruido de las cañerías, del olor a químicos para destapacaños, de las llamadas urgentes de clientes desesperados. Ricardo creció viendo a su padre pintar cada tarde. Al principio le parecía divertido. «Papá, ¿me enseñas?», me preguntaba cuando tenía 12 años. Le enseñé lo poco que sabía: cómo mezclar colores, cómo sostener el pincel, cómo mirar realmente lo que querías pintar antes de empezar. Pero cuando llegó a la adolescencia, todo cambió. «Papá, los amigos se ríen cuando les digo que pintas», me confesó un día. «Dicen que es cosa de mujeres». Le expliqué que el arte no tenía género, que algunos de los pintores más famosos del mundo eran hombres, pero ya había plantado la semilla de la vergüenza. Cuando se fue a estudiar ingeniería a la universidad, pagada con mis ahorros de fontanero, las pinturas se convirtieron en algo que hacía a escondidas, como un vicio secreto. Le pagué los mejores estudios que pude. Mientras yo seguía arrastrándome debajo de casas para arreglar cañerías rotas y Carmen seguía limpiando oficinas de noche, él estudiaba en la universidad más cara de la ciudad. Cada mes, cuando llegaba la boleta, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara comer arroz con huevo toda la semana. Cuando se recibió de ingeniero, hice una fiesta acá en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de la empresa de plomería, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de mi hijo el ingeniero. «Miren lo que logró este muchacho», les decía a todos. «Salió de una familia de trabajadores y ahora es profesional». Carmen murió cuando Ricardo tenía 28 años. Cáncer de páncreas.
Esos fueron los meses más duros de mi vida. Cuidarla de noche después de trabajar todo el día, llevarla a las quimioterapias, comprar los medicamentos que costaban una fortuna. Ricardo ayudó económicamente, sí, pero el que se quedó despierto todas las noches, sosteniéndole la mano, fue este viejo que ahora querían ridiculizar por pintar. Durante esos meses de enfermedad de Carmen, mis pinturas se volvieron más intensas, más oscuras. Pintaba mi dolor, mi miedo, mi desesperación. Lienzos llenos de colores grises y azules profundos que reflejaban lo que sentía por dentro. Carmen, aún enferma, seguía siendo mi crítica más honesta. «Este cuadro tiene mucha tristeza, Aurelio», me decía desde la cama. «Pero es hermoso, es real». Después del funeral, Ricardo se mudó con su novia Mónica a un departamento en el centro. «Papá, necesito mi espacio», me dijo. Y yo lo entendí. Era natural que un joven quisiera independizarse. Pero esta casa quedó muy vacía sin Carmen y sin él. Siguió viniendo los domingos a almorzar, me contaba de su trabajo, de sus proyectos de ingeniería. Cuando conoció a Mónica, me la presentó acá en casa. Era una chica bonita, pero altiva, de esas que siempre están mirando los defectos en lugar de las virtudes. Desde el primer día notó mis pinturas apiladas en el garaje y preguntó con esa sonrisa falsa: «¿Y esto qué es, don Aurelio?». Cuando Ricardo y Mónica se casaron, las visitas se volvieron más espaciadas y más tensas. Cada vez que venían, Mónica tenía algún comentario sobre el desorden de mis pinturas, pero no empezó atacándome directamente. Era más sutil, más calculada. Los primeros meses se limitaba a suspirar cuando pasaba por el garaje. Un suspiro largo, como de cansancio, como si ver mis cuadros la agotara físicamente. «¡Ay, qué cantidad de cosas!», murmuraba para que yo la escuchara, pero no lo suficientemente alto como para que pareciera un ataque directo. Después empezó con preguntas que sonaban inocentes, pero tenían veneno escondido. «Don Aurelio, ¿usted nunca se cansa de pintar siempre lo mismo?», me preguntó un domingo mientras miraba mis retratos de Carmen. «Es que siempre pinta a la abuela, flores, el mismo paisaje. ¿No le dan ganas de, no sé, de hacer otra cosa?». Otra cosa. Como si pintar a la mujer que había amado durante 40 años fuera una obsesión enfermiza en lugar de un homenaje de amor. «Es que debe ser agotador estar siempre con los pinceles», insistía con esa voz de falsa preocupación. «A su edad debería relajarse más, ¿no le parece?». Su edad. Ya había empezado a usar mi edad como argumento para que dejara de crear. Después vinieron los comentarios sobre la calidad, disfrazados de consejos constructivos. «Don Aurelio, ¿no le parece que esta pintura quedó un poco cargada de colores?», me dijo señalando un atardecer que había pintado especialmente vibrante, porque así lo había visto ese día, lleno de naranjas y rojos intensos. Los colores muy fuertes cansan la vista. Mi mamá siempre decía que los tonos suaves eran más elegantes. Elegantes. Mi arte tenía que ser elegante según los criterios de la madre de Mónica, una señora que yo nunca había conocido, pero que aparentemente era la autoridad máxima en estética doméstica. Tal vez podría probar con acuarelas más claras. Sugería tocando mis cuadros con la punta de los dedos, como si fueran algo pegajoso. Los pasteles quedan más armoniosos. Armoniosos. Quería que mis emociones fueran armoniosas,
que mi dolor por la pérdida de Carmen fuera suave y pastel, que mi rabia por la soledad fuera elegante y combinada. Un día me trajo un regalo que me hizo entender sus verdaderas intenciones. Era un libro de manualidades para adultos mayores. «Mire lo que le conseguí, don Aurelio», anunció con una alegría exagerada. «Está lleno de ideas súper fáciles. Actividades apropiadas para mi deteriorado cerebro de viejo. Mire, acá enseñan a hacer portarretratos con palitos de helado, flores con papel crepe, imanes para la heladera. Son preciosos y mucho más útiles que...» Se detuvo antes de completar la frase, pero yo sabía cómo terminaba. «Mucho más útiles que sus pinturas inútiles». Ricardo, que al principio trataba de defender mi hobby con comentarios tibios como «a papá le gusta pintar, ¿está bien?», empezó a cambiar de actitud. Primero dejó de mirar mis cuadros nuevos cuando se los mostraba. «Sí, papá, está muy lindo», me decía sin levantar la vista del teléfono. «Ya está lista la comida». Después empezó a secundar las sugerencias de Mónica. «Papá, ¿no te parece que ya tienes muchos cuadros? Tal vez podrías tomarte un descanso». Un descanso. De la única actividad que me mantenía cuerdo después de la muerte de Carmen. De lo único que me conectaba todavía con ella. De mi manera de procesar 4 décadas de recuerdos compartidos. Los domingos empezaron a acortarse. Llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un ejército porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo. «Don Aurelio, no cocine tanto», me decía Mónica. «Ricardo está a dieta y yo como muy poco». Pero yo sabía que la verdadera razón era que tenían prisa por irse. Después empezaron a cancelar. «Papá, no vamos a poder ir este domingo. Mónica tiene dolor de cabeza». «Papá, tenemos un cumpleaños del trabajo de Mónica». «Papá, vamos a salir de la ciudad». Siempre había una excusa. Yo los llamaba durante la semana para invitarlos y Ricardo me decía: «Papá, estamos muy ocupados. Ya te avisamos cuando podamos ir». Pero las semanas pasaban y no avisaban nunca. Un día decidí visitarlos en su departamento. Fue un error. Cuando toqué el timbre, Mónica abrió con una cara que no se puede describir. «Don Aurelio, qué sorpresa», me dijo, pero no era una sorpresa agradable. «Ricardo no está. Se fue a una reunión de trabajo. Era sábado por la tarde». Me quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Mónica no me invitó a pasar. No me ofreció ni un vaso de agua. «Bueno, don Aurelio, cuando llegue Ricardo le digo que vino». Y cerró la puerta. Caminé hasta la parada del colectivo sintiéndome como un perro echado a patadas. Ese día entendí que para Mónica yo no era el padre de su marido, era una molestia. Un viejo con un hobby ridículo que incomodaba su vida perfecta. Pero lo que más me dolió fue que Ricardo nunca me preguntó por qué había ido a visitarlos. Nunca me llamó para disculparse por la actitud de su mujer. Simplemente hizo como si nada hubiera pasado. Las Navidades se volvieron un trámite. Venían una hora, comían algo, abrían los regalos que les compraba con mi pensión de jubilado y se iban. «Tenemos que ir a cenar con la familia de Mónica», era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes navideños. Cuando cumplí 70 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había preparado una torta, había comprado bebidas, había limpiado la casa de arriba a abajo.
A las 8 de la noche, Ricardo me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Disculpa que no pudimos ir, pero tuvimos un inconveniente». No me dijo qué inconveniente. No me explicó nada. Ese día comí torta solo mirando mis pinturas apiladas en el garaje, preguntándome si realmente eran tan ridículas como decían. Pero había algo que Ricardo y Mónica no sabían. 2 años antes de ese cumpleaños solitario, había participado en una exposición colectiva en el Centro Cultural del municipio. Fue por casualidad. La señora que organizaba el taller de pintura para adultos mayores me convenció de que llevara 3 cuadros. «Don Aurelio, usted tiene que mostrar su trabajo», me insistía. «Tiene un estilo muy particular». Yo accedí más por cortesía que por convicción. Llevé 3 pinturas que había hecho el año anterior. Un retrato de Carmen leyendo en el jardín, un paisaje del atardecer desde mi ventana y un bodegón con herramientas de plomería que había pintado un día que no tenía otra cosa a mano. La exposición duró 1 semana y honestamente no esperaba nada. Era solo una muestra local para mantener activo el centro cultural. Pero el segundo día, un señor elegante se acercó a mis cuadros y se quedó parado frente a ellos durante casi 1 hora. Después me buscó. «¿Usted es Aurelio Mendoza?», me preguntó. «Soy Martín Herrera, crítico de arte del periódico La Tribuna. Sus pinturas son extraordinarias». Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Extraordinarias mis pinturas. Pero me dio su tarjeta y me pidió permiso para escribir una nota sobre mi trabajo. «Usted tiene un realismo mágico muy auténtico», me dijo. «No ha estudiado arte formalmente, ¿verdad?». Le confirmé que no, que era solo un pasatiempo. «Exactamente por eso es tan valiosa su obra», respondió. «No está contaminada por las reglas académicas, es pura expresión». Unos días después salió la nota en el periódico. «El plomero pintor que emociona con su arte», se titulaba. Con mi foto y todo parado junto a mis cuadros. Ricardo ni siquiera la vio, o si la vio, no me dijo nada. Pero otros sí la vieron. Empezaron a llegar cartas a mi casa. Galerías de arte, coleccionistas privados, hasta un museo pequeño de la capital querían conocer más de mi trabajo. Al principio pensé que era una broma. ¿Quién iba a querer comprar las pinturas de un plomero jubilado? Pero las cartas siguieron llegando y las ofertas empezaron a ser serias, muy serias. La primera oferta real llegó 3 meses después de la exposición. Una galería de la capital quería comprar el retrato de Carmen por $5,000. $5,000 por una pintura que había hecho una tarde lluviosa cuando la extrañaba especialmente. No se lo dije a Ricardo. No sabía cómo explicarle que alguien valoraba tanto algo que él consideraba basura. En lugar de vender, decidí investigar más. Busqué información sobre arte contemporáneo, sobre el mercado de artistas autodidactas, sobre coleccionistas. Descubrí que había todo un mundo de personas que buscaban artistas primitivos o naif, como me habían catalogado. Mi estilo, que yo creía torpe y amateur, resultaba ser exactamente lo que estos compradores querían. Original, sin influencias académicas, emotivo, directo. Durante ese año, guardé cada carta, cada llamada, cada propuesta en una caja de zapatos debajo de mi cama. No vendí nada, pero tampoco dejé de pintar. Al contrario, empecé a pintar más, con más confianza, sabiendo que alguien en el mundo valoraba lo que hacía.
Mis cuadros se volvieron más atrevidos, más expresivos. Pintaba recuerdos de mi juventud, escenas de mi trabajo como plomero, retratos imaginarios de Carmen en diferentes etapas de su vida. Cada tarde era un escape hacia un mundo donde yo no era solo el jubilado que estorbaba en los domingos familiares. Era un artista. Las ofertas siguieron subiendo. El mismo retrato de Carmen que inicialmente me ofrecían en $5,000, un año después me lo pedían en 15,000. Un paisaje que había pintado del barrio donde crecí me lo querían comprar en $8,000, pero yo seguía sin vender. Esperaba el momento perfecto, el momento en que pudiera contarle a Ricardo sobre este descubrimiento. Esperaba poder compartir con él la alegría de saber que su padre no era el viejo inútil que pintaba garabatos, sino un artista cuyo trabajo tenía valor real. ¡Qué equivocado estaba! El momento perfecto nunca llegó porque Ricardo nunca me dio la oportunidad de hablar sobre mis pinturas como algo serio. Para él seguían siendo el pasatiempo de papá, algo que toleraba pero que secretamente quería que desapareciera. Hace 6 meses, un coleccionista privado de Europa me contactó directamente. Había visto fotos de mis cuadros en internet y quería comprar toda mi colección. «Señor Mendoza», me dijo en una videollamada que me ayudó a ser mi vecina que sabe de computadoras. «Usted tiene aproximadamente 70 cuadros de calidad museística. Mi oferta es de $2 millones por el lote completo». $2 millones. Yo, que había trabajado toda la vida por salarios mínimos, que me había roto la espalda destapando cañerías para darle estudios a mi hijo, tenía pinturas por $2 millones guardadas en mi garaje como si fueran trastos viejos. Le pedí tiempo para pensarlo. Quería hablar con Ricardo, quería que fuera parte de esta alegría. Imaginaba su cara de sorpresa cuando le contara que su viejo padre era millonario. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, Mónica desviaba la conversación o Ricardo parecía aburrido. «Papá, ya sabemos que te gusta pintar», me decía como si fuera un niño contando la misma historia repetidas veces. Nunca me dieron la oportunidad de explicarles que mis pinturas tenían valor económico real. Para ellos, yo seguía siendo el jubilado que perdía el tiempo con acuarelas baratas. Guardé el contacto del coleccionista europeo en mi caja de cartas importantes y seguí esperando el momento adecuado. Nunca imaginé que ese momento iba a llegar de la manera más dolorosa posible, cuando mi propia familia decidiera que mis garabatos eran basura que había que tirar. Nunca pensé que tendría que usar el valor de mis pinturas no para darles una alegría, sino para darles una lección que no olvidarían nunca. Pero como le dije al principio, había cosas que mi familia no sabía, cosas que estaban a punto de cambiar toda la historia. Si fuera usted, ¿qué haría? Ahora, el menosprecio hacia mis pinturas no empezó de un día para el otro. Fue como esas goteras que al principio no molestan, pero que de a poco van arruinando toda la madera hasta que un día se te cae el techo encima. Después de que Ricardo y Mónica se mudaron a su casa nueva, más grande, más moderna, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Pero cuando venían, Mónica siempre tenía algún comentario sobre el problema del espacio en mi casa. «Don Aurelio, ¿no le parece que esta casa está muy cargada?», me decía mirando alrededor como si fuera una tasadora inmobiliaria. «Con tantos cuadros se ve muy desordenada».
Al principio trataba de ser educado. Son mis recuerdos, Mónica. Cada pintura tiene una historia. Pero ella tenía una manera muy especial de hacerme sentir que mis explicaciones eran las divagaciones de un viejo chocho. Ay, don Aurelio, pero es que son muchas. ¿No podría donar algunas a algún geriátrico? Seguro a los viejitos les gustarían. Viejitos, como si yo no fuera uno de ellos. Como si mis pinturas fueran entretenimiento para ancianos aburridos, no arte real. Ricardo, que antes al menos fingía interés cuando le mostraba una pintura nueva, empezó a cambiar de tema cada vez que mencionaba mi trabajo. «Sí, papá, está muy linda», me decía sin siquiera mirar el cuadro. «¿Ya almorzamos?» Era como hablar con una pared. Mónica fue escalando sus ataques de manera muy calculada. Primero fueron comentarios sutiles sobre el espacio. Después empezó a criticar la calidad. «Don Aurelio, ¿no le parece que esta pintura quedó un poco torcida?», me dijo un domingo señalando un retrato de Carmen que me había costado semanas perfeccionar. «Y este color verde se ve muy fuerte. Mi color verde era muy fuerte para sus ojos delicados. Tal vez podría probar con colores más suaves», sugería con esa sonrisa condescendiente. «Los pasteles quedan más elegantes». «Elegantes». Quería que mis pinturas fueran elegantes para decorar geriátricos. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Durante una cena de domingo que había preparado especialmente porque hacía semanas que no venían. Había cocinado su comida favorita, había puesto la mesa linda, hasta había colgado un cuadro nuevo en el comedor, uno donde había pintado la mesa familiar con Carmen sirviendo empanadas, como solía hacer cuando Ricardo era chico. Cuando se sentaron a comer, Mónica miró el cuadro y soltó una carcajada. «¡Ay, don Aurelio! ¿Qué es eso? Parece que la abuela Carmen tiene 3 brazos». Se rió como si hubiera contado un chiste muy gracioso. «¿No le parece que está un poco desproporcionado?» Ricardo, en lugar de defenderme o al menos callarse, se rió también. «Papá, Mónica tiene razón. La perspectiva está un poco rara. Un poco rara. Mi retrato de Carmen, donde había puesto todo mi amor, toda mi nostalgia, toda mi técnica autodidacta, estaba un poco raro. Pero no terminó ahí. Mónica siguió con su análisis destructivo. «Es que se nota que usted nunca estudió arte, don Aurelio. No me malinterprete, está muy bien como hobby, pero, esa palabra que destruye todo lo que viene antes. Pero tal vez sería bueno que tomara algunas clases. Hay talleres para adultos mayores donde enseñan las técnicas básicas. Técnicas básicas para adultos mayores, como si yo fuera un niño grande que necesitaba aprender a colorear dentro de las líneas. O si no», siguió Mónica mientras cortaba su carne sin mirarme, «podría probar con otras actividades. Hay muchos jubilados que se dedican a la jardinería, al tejido, a los crucigramas. Jardinería, tejido, crucigramas. Actividades apropiadas para viejos que habían perdido la capacidad de crear algo real. Esa noche, después de que se fueran, me quedé mirando el cuadro que había colgado con tanto cariño. ¿Realmente estaba mal? ¿Carmen tenía 3 brazos como decía Mónica? Lo miré durante horas y no veía errores. Veía amor, veía recuerdos, veía a mi esposa tal como la recordaba, servicial, cariñosa, presente. Pero las palabras de Mónica se me habían metido en la cabeza como clavos oxidados.
A partir de esa cena, los comentarios se volvieron más frecuentes y más crueles. Mónica había encontrado mi punto débil y lo atacaba sin piedad. Don Aurelio, ¿sigue pintando?, me preguntaba cada vez que venía, pero el tono no era de interés genuino, sino de lástima condescendiente. ¿No se cansa? A su edad debería descansar más. A mi edad, como si los 70 años fueran una sentencia de muerte para la creatividad. Mi mamá a los 70 ya no hacía nada de eso. Me contaba como si fuera un ejemplo a seguir. Se dedicaba a sus novelas de televisión y a cuidar plantas. Estaba mucho más relajada. Ricardo asentía a todo lo que decía su mujer. Mi hijo, el que yo había criado para que pensara por sí mismo, se había convertido en un títere que repetía las opiniones de su esposa. Papá, tal vez Mónica tiene razón. ¿No te parece que ya hiciste suficientes cuadros? Podrías dedicarte a otra cosa. Suficientes cuadros. Como si la creatividad fuera una cuota que se agotaba con la edad. Como si después de los 70 años estuviera prohibido seguir expresándose. Además, agregó Ricardo con esa cara de quien ha tomado una decisión importante, estamos pensando en remodelar esta casa cuando ya no la necesites. Y francamente, no sabemos qué hacer con tantas pinturas. Cuando ya no la necesites. Una manera elegante de decir cuando te mueras. Ya estaban planeando mi funeral y decidiendo qué hacer con mis trastos. Un mes después de esa conversación, llegaron con un regalito que me heló la sangre. Don Aurelio, le trajimos algo, anunció Mónica con esa alegría falsa que ponen los adultos cuando le dan a un niño algo que creen que va a divertirlo. Era un libro de sudokus y crucigramas, para que ejercite la mente de una manera más productiva, explicó mientras dejaba el libro sobre mi mesa de pintar. Los sudokus son muy buenos para los adultos mayores. Mantienen el cerebro activo sin tanto desorden. Desorden. Mis pinturas eran desorden. Mi creatividad era desorden. Mi manera de procesar el mundo y mantener viva la memoria de Carmen era desorden. La gota que derramó el vaso llegó hace exactamente 2 semanas. Venían poco, pero cuando venían, Mónica siempre encontraba algo nuevo que criticar. Esa tarde llegaron sin avisar, cosa que ya se había vuelto costumbre. Yo estaba en el garaje organizando mis cuadros más viejos cuando escuché el auto. Había estado mirando especialmente un retrato de Carmen que había pintado en sus últimos días, cuando ya estaba muy enferma, pero aún sonreía para tranquilizarme. En esa pintura había capturado algo que ninguna fotografía podría guardar. La manera en que sus ojos me decían: «No te preocupes, Aurelio, todo va a estar bien». Aunque los dos sabíamos que no iba a estar bien. Había pintado sus manos. Esas manos que me acariciaron durante 40 años, exactamente como las recordaba. Suaves, cálidas, siempre listas para consolar. Salí a recibirlos con las manos manchadas de pintura porque había estado retocando ese retrato, tratando de capturar mejor la luz que entraba por la ventana del hospital el día que la pinté. «Papá, necesitamos hablar contigo», me dijo Ricardo con esa seriedad que usan los médicos para dar malas noticias. «Mónica y yo hemos estado pensando en el tema del garaje. El tema del garaje. Mi taller. Mi santuario, el lugar donde guardaba 40 años de conversaciones silenciosas con Carmen,
40 años de recuerdos pintados uno por uno en las tardes solitarias después de que ella se fue. «Es que mira, papá», siguió Ricardo mirando alrededor como si viera el garaje por primera vez. «Este espacio está completamente desperdiciado. Mónica necesita un lugar para guardar sus cosas de gimnasia y nosotros pensamos que... sus cosas de gimnasia. Querían reemplazar 40 años de mi historia de amor con Carmen por equipo de ejercicio. Querían convertir el lugar donde yo había procesado mi dolor, mi alegría, mi soledad, en un depósito para máquinas de hacer abdominales. Pensamos que podrías quedarte con unos pocos cuadros, los que más te gusten, y el resto... bueno, el resto podrías donarlo o...». Se detuvo. No se animó a decir la palabra, pero Mónica sí se animó. «O tirarlo», completó la frase con toda naturalidad. «Total, don Aurelio, son tantos que ni usted mismo se acordará de todos. Y honestamente, ocupan mucho espacio para algo que... bueno, para algo que no tiene utilidad práctica». No tiene utilidad práctica. El retrato de Carmen sonriéndome desde su cama de hospital no tenía utilidad práctica. La pintura donde había plasmado nuestro primer baile de casados no tenía utilidad práctica. El cuadro donde había pintado sus manos preparando empanadas. Esas mismas manos que ahora solo podía tocar en mi memoria. No tenía utilidad práctica. Además, agregó Mónica caminando entre mis cuadros como si fuera una inspectora sanitaria, algunos ya están muy viejos. Este de acá tiene hasta manchas de humedad. Se detuvo exactamente frente al retrato de Carmen enferma. Este, por ejemplo, está todo manchado. Se ve que no se conservó bien. Manchado. El retrato donde había llorado mientras pintaba, donde mis lágrimas se habían mezclado con la pintura fresca, donde había puesto todo mi amor y mi desesperación, estaba manchado. Para Mónica esas no eran lágrimas de amor convertidas en arte, eran defectos de fabricación. Y mire este otro. Siguió con su inspección destructiva, tomando un paisaje que había pintado de nuestro jardín. Está todo desteñido. Se nota que usó pintura barata. Barata. La pintura que había comprado con lo poco que me quedaba después de pagar las medicinas de Carmen era barata. El arte que había creado en las noches de desvelo cuidándola era de mala calidad. Los colores que había elegido para recordar cada momento feliz que habíamos compartido en ese jardín eran baratos. Esa tarde tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi familia creía que 40 años de mi amor por Carmen convertido en arte eran basura sin valor, estaban muy equivocados. Si creían que podían borrar mi historia de amor como si fuera un garabato en la pared, estaban muy equivocados. Y si creían que yo era un viejo inútil que se conformaría con que destruyeran la única manera que tenía de mantener viva a mi esposa, estaban muy equivocados. Al día siguiente hice las llamadas que cambiarían todo para siempre. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana del día siguiente. Busqué en mi caja de cartas importantes el contacto del coleccionista europeo que me había ofrecido $2 millones por mi obra completa. «Buenos días, habla Aurelio Mendoza», le dije cuando me atendió su asistente. «¿Se acuerdan de la oferta que me hicieron por mis pinturas? Bueno, acepto, pero con una condición. Quiero que la operación se cierre esta misma semana». Del otro lado del teléfono casi se caen de la silla. Me dijeron que era imposible cerrar una operación tan grande en tan poco tiempo. «Señor Mendoza, son muchos papeles.
muchos trámites internacionales. Necesitamos al menos un mes para evaluar cada pieza. Escúchenme bien. Les dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Ustedes han estado insistiendo durante 6 meses para comprar mis cuadros. Si realmente los quieren, tienen una semana. Si no, se lo vendo a la Galería de Nueva York que me contactó el mes pasado. Funcionó. A las 2 horas me llamaron confirmando que podían cerrar la operación en 5 días. Tenían un tasador en la ciudad que podía venir esa misma tarde a verificar el estado de las obras. La segunda llamada fue al crítico de arte que había escrito la primera nota sobre mi trabajo. Señor Herrera, soy Aurelio Mendoza, el plomero pintor. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, don Aurelio. ¿Cómo está? He estado siguiendo su carrera. Sabe que sus precios han subido muchísimo en el mercado internacional. Carrera. Mercado internacional. Palabras que mi familia nunca asociaría conmigo. Le expliqué que estaba vendiendo toda mi colección y que quería que escribiera una nota sobre la transacción. $2 millones, gritó por el teléfono. Don Aurelio, eso es una cifra récord para un artista autodidacta latinoamericano. Esta noticia va a estar en todos los periódicos del país. La tercera llamada fue al banco. Quería abrir una cuenta nueva, separada de la que tenían en conjunto Ricardo y yo para los gastos de la casa. Quiero una cuenta personal con acceso solo mío, le expliqué al gerente. Y quiero que cuando se depositen $2 millones la semana que viene, nadie más que yo pueda tocar ese dinero. El tasador llegó esa misma tarde. Era un señor serio, con anteojos y maletín, que revisó cada cuadro con una lupa especial durante 3 horas. «Señor Mendoza», me dijo cuando terminó, «tengo que felicitarlo. Esta es una de las colecciones de arte naif más coherentes y valiosas que he visto en mis 20 años de profesión». Me explicó términos que yo no conocía, que mi estilo tenía influencias del realismo mágico, que mi técnica autodidacta era refrescantemente libre de vicios académicos, que mis retratos de Carmen tenían una emotividad que recuerda a los grandes maestros primitivos. Primitivos, pero esta vez no sonaba como un insulto. El mercado internacional está pagando cifras altísimas por este tipo de arte, me explicó mientras fotografiaba algunos cuadros para enviar a Europa. Usted no tiene idea del tesoro que tiene guardado en este garaje. Tesoro. Durante 40 años había estado guardando un tesoro en mi garaje mientras mi familia lo veía como basura. Esa noche llamé a mi vecina que sabía de computadoras y le pedí que me ayudara a buscar información sobre el precio de mis cuadros en Internet. No podía creer lo que veíamos en la pantalla. El retrato de Carmen que Mónica había criticado por tener 3 brazos estaba valuado en $25,000 en una página de arte. El paisaje del atardecer que había pintado una tarde de aburrimiento valía $18,000. Incluso mis primeras pinturas, esas que yo consideraba torpes y amateur, tenían precios de entre $5,000 y $10,000 cada una. Don Aurelio, me dijo mi vecina mientras imprimía las páginas para que yo pudiera guardarlas. Usted es rico y no lo sabía. Rica era mi alma cuando pintaba. Rico era mi corazón cuando ponía en el lienzo mis recuerdos de Carmen. Pero ahora, además, era rico en dinero. Rico en ese tipo de riqueza que mi familia sí entendía y respetaba. El miércoles vino el equipo especializado para embalar los cuadros. Eran 5 personas con materiales profesionales, cajas especiales, papel libre de ácido,
todo un protocolo que yo no sabía que existía. Sus obras van a viajar mejor protegidas que algunos pasajeros de primera clase, me explicó el coordinador mientras envolvían cuidadosamente cada cuadro. En Europa van a ser exhibidas en una galería privada antes de ir a su destino final. Destino final. Mis pinturas iban a tener un destino final más digno que el que mi propia familia les había planeado. El viernes llegó el momento que había estado esperando toda la semana. Los papeles estaban firmados, el dinero estaba depositado, mis cuadros estaban en camino a Europa. Pero había una última pieza de mi plan que Ricardo y Mónica no sabían. Esa mañana había llamado al crítico de arte y le había pedido un favor especial. Señor Herrera, quiero que publique la noticia de la venta exactamente a las 4 de la tarde de hoy. Mi familia va a venir a casa y quiero que se enteren por el periódico, como se enteró todo el mundo. También había contactado a la emisora de radio local. A las 5 de la tarde quiero que mencionen la noticia en el programa de noticias, les pedí. Aurelio Mendoza, el plomero artista de nuestro barrio, acaba de vender su obra por $2 millones. Esa tarde vinieron sin avisar, como siempre, exactamente a las 3:30. Los vi llegar desde la ventana de la cocina y sonreí por primera vez en meses. Sonreí porque sabía que en exactamente 30 minutos, cuando saliera la noticia en el periódico online, sus vidas iban a cambiar para siempre. Y que a las 5, cuando estuvieran manejando de vuelta a su casa, lo escucharían en la radio también. No era suficiente con decírselo yo. Quería que se enteraran de la misma manera que se iba a enterar todo el barrio, toda la ciudad, por los medios de comunicación. «Hola, papá», me saludó Ricardo entrando como si fuera su casa. «¿Cómo estás?» «Muy bien, hijo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Nunca estuve mejor». Mónica se dirigió directamente al garaje, como siempre hacía. Necesitaba ver qué nuevo desorden podía criticar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el garaje estaba completamente vacío. «Don Aurelio», gritó desde allá con una voz que mezclaba sorpresa y histeria. «¿Dónde están todos los cuadros?» Ricardo corrió al garaje. Yo caminé despacio, saboreando cada segundo. Los encontré parados en el medio del espacio vacío, mirando las paredes desnudas como si hubieran visto un fantasma. «Papá, ¿qué pasó con tus pinturas?», me preguntó Ricardo con esa cara de confusión que ponía cuando era niño y no entendía la tarea del colegio. «Los vendí», les dije con la voz más tranquila del mundo. «¿Cómo que los vendiste?», gritó Mónica. «¿A quién? ¿Por cuánto?» «A un coleccionista de Europa, por $2 millones». El silencio que siguió a esas palabras no se puede describir con el lenguaje humano. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Mónica se puso pálida como papel. $2 millones, tartamudeó Ricardo. «Sí», confirmé sacando de mi bolsillo el comprobante de depósito bancario. $2 millones por esos garabatos inútiles que ustedes querían tirar a la basura. Le mostré el papel. Lo tomó con manos temblorosas y lo leyó 3 veces antes de entender lo que estaba viendo. «Papá, esto no puede ser real». «Es muy real, hijo.
Tu padre, el jubilado que perdía el tiempo con acuarelas baratas, acaba de vender su obra por una fortuna. Mónica se sentó en el piso del garaje vacío. Literalmente se sentó en el piso porque las piernas no la sostuvieron. Pero, ¿cómo? ¿Desde cuándo valían tanto? Desde hace años. Le expliqué con esa calma que da saber que tienes razón. Hace tiempo que galerías y coleccionistas me escribían queriendo comprar mi trabajo, pero yo nunca vendí porque quería compartir esta alegría con ustedes. Quería que fueran parte de mi éxito. ¿Y por qué no nos dijiste?, preguntó Ricardo con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo?, le respondí. ¿Cuándo podría habértelo dicho? Cuando tu esposa se burlaba de mis pinturas. Cuando me sugerían que las donara a geriátricos. Cuando planeaban tirarlas a la basura para hacer espacio para equipo de gimnasia. Mónica empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. Yo no sabía, don Aurelio. Si hubiera sabido que valían tanto dinero, podríamos haber hecho algo diferente. ¿Algo diferente como qué?, le pregunté mirándola fijo. ¿Cómo buscar un comprador mejor?, balbuceó limpiándose la cara. ¿Cómo negociar un precio más alto? ¿Cómo quedarnos con algunos para vender de a poco? Ahí lo vi claramente. No estaba arrepentida por haberme maltratado. Estaba furiosa por haber perdido dinero. «Mónica», le dije con una calma que me sorprendió, ¿estás llorando porque me lastimaste o porque perdiste $2 millones? Se quedó callada. Ricardo intentó defenderla. «Papá, ella está en shock. No sabe lo que dice». «Sabe perfectamente lo que dice», la corregí. «Ahí está el problema, Mónica. Solo las respetas ahora que sabes que valen dinero. Nunca las respetaste porque fueran importantes para mí». Mónica se levantó del piso con los ojos rojos. «Pero, don Aurelio, $2 millones. Esa plata podría haber sido para Ricardo, para la familia». «¿Para la familia?», repetí incrédulo. «La misma familia que quería tirarlas a la basura hace una semana». «Pero yo no sabía», gritó desesperada. «Si me hubiera dicho, habríamos cuidado sus cuadros como un tesoro». «Como un tesoro, sí», asentí. «Como un tesoro de dinero, pero nunca como un tesoro de recuerdos, de arte, de la historia de mi vida». Ricardo se arrodilló frente a mí. «Papá, perdóname. No sabías que tu padre podía ser exitoso», lo interrumpí. «No sabías que este viejo que arreglaba cañerías podía crear algo valioso. Me subestimaron completamente». Mónica siguió insistiendo desde otro ángulo. «Pero, don Aurelio, todavía se puede arreglar. Podemos llamar al comprador, explicarle que fue un malentendido. Seguro entiende que usted se sintió presionado». «¿Presionado?», la miré con incredulidad. «¿Ahora resulta que me presionaron para vender?». «Bueno, emocionalmente presionado», se corrigió rápidamente. «Con toda nuestra ignorancia, sin saber el valor real, podríamos ofrecer comprar algunos cuadros de vuelta. Yo tengo algunos ahorros, Ricardo tiene su trabajo». Ya no había duda. No les importaba mi dolor, mi arte, mis sentimientos. Solo les importaban los $2 millones que se les habían escapado de las manos. «¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?», preguntó con una voz que mezclaba súplica y cálculo. «¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer exactamente lo que ya estaban planeando.
les dije mientras guardaba el comprobante bancario en mi bolsillo. Van a remodelar esta casa cuando ya no la necesite. Van a tirar a la basura todo lo que consideren inútil. Van a vivir sus vidas perfectas sin el estorbo del abuelo artista. No, papá, no es así, suplicó Ricardo. Podemos cambiar todo, podemos... ¿Pueden qué? Lo desafié. ¿Pueden devolverme 40 años de trabajo que despreciaron? ¿Pueden borrar todas las veces que me hicieron sentir como un viejo ridículo? ¿Pueden cambiar el hecho de que solo me respetan ahora que saben que soy millonario? Mónica se levantó del piso tambaleándose. Don Aurelio, por favor, tiene que entender. Nosotros podemos arreglar esto. Podemos hacer que el comprador se arrepienta. Yo tengo un primo abogado que... ¿Un primo abogado? La interrumpí. ¿Ahora resulta que tienes recursos legales para defender mis intereses? ¿Dónde estaba ese primo cuando me decías que mis cuadros eran basura? Pero es que no sabíamos, insistió con desesperación. Si nos hubiera dicho que valían tanto dinero, ¿Habríamos qué? La corté. Me habrían respetado solo por la plata. Esa es la clase de respeto que buscan. Ricardo intentó un último argumento. Papá, somos familia. La familia se perdona. La familia arregla los errores. La familia se respeta. Le respondí firmemente. Y ustedes perdieron el derecho a llamarse mi familia cuando decidieron que 40 años de mi trabajo eran basura para tirar. Se fueron esa tarde en silencio, derrotados, con las caras de quien acaba de perder la lotería. Pero mi venganza no había terminado. A las 5 en punto, cuando estaban manejando de vuelta a su casa, sonó mi teléfono. Era mi vecina. Don Aurelio, escuchó la radio. Están hablando de usted en las noticias. Exactamente como había planeado. En ese momento, Ricardo y Mónica estaban escuchando en su auto cómo todo el barrio, toda la ciudad, se enteraba de que el viejo inútil que pintaba garabatos era en realidad un artista millonario. Imagino sus caras cuando el locutor dijo: Aurelio Mendoza, el plomero pintor de nuestro barrio, acaba de vender su obra completa por la cifra récord de $2 millones a un coleccionista europeo. Imagino el silencio en ese auto. Imagino a Mónica calculando cuánto dinero habían perdido por su arrogancia. Imagino a Ricardo entendiendo que había traicionado a su padre por una mujer que solo veía cifras donde él debería haber visto amor. Después de esa tarde en el garaje vacío, no volví a ver a Ricardo y Mónica durante un mes. Pero sí supe todo lo que estaba pasando gracias a los vecinos y a los conocidos del barrio que de repente se habían enterado de que el plomero pintor era famoso. La noticia salió en todos los periódicos de la ciudad, tal como había prometido el crítico de arte. Artista autodidacta vende su obra por cifra récord, titulaba La Tribuna con una foto mía en primera plana. El tesoro escondido en un garaje suburbano, decía otro diario. Mi vecina me trajo todos los recortes. Don Aurelio, usted es una celebridad, me decía emocionada. Todo el barrio está orgulloso. Todo el barrio excepto mi familia. Pero lo más satisfactorio de todo fue enterarme de cómo Ricardo y Mónica estaban enfrentando la humillación pública. Porque en un barrio donde todos se conocen, donde la gente habla en la verdulería, en la panadería, en la farmacia, no hay secretos que duren mucho tiempo. ¿Usted sabía que don Aurelio era millonario?
le preguntó la almacenera a Mónica cuando fue a comprar. Porque acá en el barrio todos comentamos lo mal que ustedes lo trataban. Siempre que venían se los veía con cara de fastidio. Mónica no supo qué responder. ¿Cómo explicar que habían menospreciado a un artista de $2 millones? ¿Cómo justificar que habían querido tirar a la basura una fortuna? Don Roberto, el peluquero de la esquina, me contó que Ricardo había entrado a cortarse el pelo y que todo el local estaba hablando de mi éxito. «Qué orgullo debe darle tener un padre así», le dijeron. «Debe estar contentísimo». Ricardo se fue sin cortarse el pelo. No podía explicar que en lugar de estar orgulloso, estaba devastado por haber perdido una herencia millonaria por la arrogancia de su esposa. La señora de la farmacia me contó que Mónica había ido a buscar medicamentos para el dolor de cabeza y que se había puesto a llorar cuando le preguntaron por la noticia. «Es que nosotros no sabíamos», repetía como un disco rayado. «Nadie nos dijo que valían tanto». «Pero eso no es lo importante», le había respondido la farmacéutica con esa sabiduría de barrio que siempre va al grano. Lo importante es si lo respetaban o no. Y por lo que uno veía, no lo respetaban nada. Todo el barrio había sido testigo de los desplantes de Mónica, de la cara de fastidio con que llegaba a mi casa, de cómo se apuraba para irse. Todo el barrio había notado que las visitas eran cada vez más cortas y más espaciadas. Y ahora todo el barrio sabía que habían despreciado a un millonario. La vergüenza pública era parte de mi plan, aunque no lo había diseñado conscientemente. Pero resultó ser la venganza más efectiva de todas. Porque una cosa es que tu familia sepa que cometiste un error, y otra muy distinta es que todo tu entorno social sepa que fuiste tan arrogante que despreciaste una fortuna. Durante esas semanas recibí llamadas de más galerías, de periodistas que querían entrevistarme, de documentalistas que querían hacer un film sobre mi historia. También llegaron cartas de personas comunes que habían leído las noticias y se sentían inspiradas. «Señor Mendoza», decía una carta que me llegó desde otra provincia, «soy jubilado como usted y siempre quise escribir poesía, pero mi familia me dice que son tonterías. Su historia me dio valor para seguir». Esas cartas valían más que todos los millones del mundo. Saber que mi experiencia podía inspirar a otros adultos mayores a no renunciar a sus sueños creativos me llenaba de un orgullo que nunca había sentido. Un mes después de la venta, Ricardo vino solo, sin Mónica, sin excusas, sin esa prepotencia que lo había caracterizado en los últimos años. Venía humilde, con la cabeza gacha, como cuando era niño y había roto algo. «Papá, necesito hablar contigo», me dijo sentándose en el sillón donde solía sentarse Carmen. «Mónica y yo nos estamos separando». No me sorprendió. Cuando el dinero está de por medio, muchas relaciones muestran su verdadera cara. «¿Y eso por qué?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque no para de decir que cometimos un error terrible contigo, que por nuestra culpa perdimos una fortuna». Ricardo se tapó la cara con las manos. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna manera de arreglar esto?» «¿Arreglar qué?», le pregunté. «¿Tu matrimonio o tu relación conmigo?» «Las dos cosas», respondió con la voz quebrada. «Mónica dice que si conseguimos que cambies de opinión sobre la venta, tal vez podamos».
¿Cambiar de opinión? Lo interrumpí. ¿Todavía creen que esto es solo por dinero? Le expliqué que el dolor no era por la plata, sino por el desprecio, que lo que me había dolido no era perder $2 millones, sino perder el respeto de mi propia familia. Hijo, yo habría regalado cada cuadro si ustedes me hubieran tratado con cariño. Pero me trataron como basura, así que vendí mi arte a gente que lo valoraba. ¿Y ya no hay vuelta atrás?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Para tu matrimonio con Mónica, probablemente no. Le dije con honestidad. Pero para nuestra relación, tal vez. Le puse una condición. Una sola condición que no era negociable. Si realmente querés arreglar las cosas conmigo, vas a tener que demostrarme durante un año entero que me respetas. No por mi dinero, sino por quien soy. Vas a venir a almorzar conmigo todos los domingos durante un año. Vas a preguntarme por mi vida, por mis nuevos proyectos, por mis sentimientos. Y vas a traer a tus futuros hijos, si los tenés, para que conozcan a su abuelo como una persona completa, no como un estorbo. Ricardo aceptó llorando. Papá, te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más te voy a faltar el respeto. Los cambios no se prometen, hijo, le dije acariciándole la cabeza como cuando era chico. Los cambios se demuestran día a día. Con parte del dinero de la venta me compré una casa nueva, más chica pero más cómoda, en un barrio de artistas donde hay galerías y talleres de pintura. Por primera vez en mi vida tengo un estudio real, con buena luz, con caballetes profesionales, con todos los materiales que siempre quise tener pero nunca pude comprar. He empezado a pintar de nuevo, pero ahora es diferente. Ahora pinto sin la presión de probar nada a nadie. Pinto para mí, para mi alma, para mantener viva la conversación con Carmen que comenzó hace 40 años en aquel patio de atrás. También estoy dando clases de pintura a otros jubilados en el Centro Cultural del barrio. Profesor Mendoza, me dicen, y cada vez que escucho ese título me acuerdo de todas las veces que Mónica me sugería que tomara clases básicas para adultos mayores. Ahora soy yo quien enseña que nunca es tarde para descubrir un talento, que la creatividad no tiene fecha de vencimiento, que el arte verdadero nace del corazón, no de los diplomas. Mis estudiantes son gente como yo, trabajadores jubilados que siempre quisieron crear algo pero nunca se animaron por miedo al qué dirán. Carpinteros que descubren que tienen ojo para los colores, secretarias que pintan paisajes hermosísimos, mecánicos que crean retratos llenos de vida. Todos con historias parecidas a la mía. Familias que no entienden, que sugieren actividades más apropiadas para la edad, que ven el arte como pérdida de tiempo. Don Aurelio, me dicen después de cada clase, usted nos inspiró a no renunciar a nuestros sueños. Con otra parte del dinero establecí una fundación para ayudar a artistas mayores autodidactas. Financiamos exposiciones, compramos materiales, ofrecemos becas para talleres. Se llama Fundación Carmen Mendoza, en honor a mi esposa, que fue mi primera y más sincera admiradora. Cada mes organizamos una exposición donde artistas mayores pueden mostrar su trabajo sin ser juzgados por críticos snobs o familiares insensibles. Es emocionante ver a gente de 70, 80 años descubriendo que tienen talento, que pueden crear belleza, que su edad es una ventaja, no una limitación. Ricardo ha cumplido su promesa. Lleva 8 meses viniendo todos los domingos.
Al principio era forzado, se notaba que venía por obligación. Pero de a poco empezó a cambiar. Empezó a preguntarme realmente cómo estaba, a interesarse por mis nuevas pinturas, a ayudarme en la fundación. Ya no viene solo. Está saliendo con una mujer nueva, Ana, que es maestra de arte en una escuela primaria. Ella sí entiende la importancia de la creatividad. Don Aurelio me dijo la primera vez que vino a almorzar. Ricardo me contó su historia y quiero pedirle perdón en nombre de todos los que no supimos valorar su talento. Ana ve mis pinturas nuevas con los ojos que debería haber tenido Mónica. Con respeto, con curiosidad, con ganas de entender. Y cuando Ricardo la mira hablando de arte, veo en sus ojos algo que nunca vi cuando miraba a su ex esposa. Admiración real, no sumisión. Mónica intentó contactarme varias veces después de la separación. Llamadas telefónicas que no contesté. Cartas que no abrí. Hasta vino una vez a tocar el timbre de mi casa nueva. Mi vecino me contó que estuvo parada en la puerta casi una hora esperando que le abriera. Pero yo no tengo nada que hablar con ella. Nuestras cuentas están saldadas. Ella mostró quién era realmente cuando pensó que podía pisotear 40 años de mi trabajo artístico, y yo le mostré que el viejo al que despreciaba tenía más valor del que imaginaba. No es venganza lo que siento hacia ella, es indiferencia. Indiferencia hacia alguien que demostró que solo valora a las personas por lo que pueden darle, no por lo que son. Hace 2 meses recibí una propuesta que me llenó de orgullo. El Museo de Arte Contemporáneo de la capital quiere hacer una exposición retrospectiva de mi obra titulada El arte de la experiencia, 40 años de Aurelio Mendoza. Van a traer de vuelta algunos de mis cuadros desde Europa. Van a mostrar mi evolución artística. Van a contar mi historia como ejemplo de que la creatividad no tiene límites de edad. Señor Mendoza, me dijo el curador, su historia ha inspirado a cientos de artistas mayores en todo el país. Usted representa la prueba de que nunca es tarde para ser reconocido por lo que realmente somos. La exposición se inaugura el mes que viene. Van a venir críticos de arte de todo el continente, coleccionistas, estudiantes de arte, periodistas. Pero los invitados que más me emocionan son mis estudiantes del taller. Los artistas de la fundación, todos esos adultos mayores que encontraron en mi historia. El valor para no renunciar a sus sueños creativos. Ricardo va a estar ahí también, con Ana, orgullosos de su padre. No porque sea rico, sino porque es artista. No porque valga $2 millones, sino porque vale como persona. Ayer me llamó para preguntarme si podía llevar a algunos de sus compañeros de trabajo que también querían conocerme. Papá, me dijo con una voz que hacía años no le escuchaba. Quiero que sepan quién es realmente mi padre. Quiero presumir de vos, presumir de mí. 40 años después de empezar a pintar, mi hijo quiere presumir de mí. No por mi dinero, sino por mi arte. No por lo que tengo, sino por lo que soy. Es gracioso cómo la vida da vueltas. Yo que pasé décadas sintiéndome avergonzado de mi hobby, escondiéndolo como si fuera un vicio, ahora soy profesor, curador de fundación, artista reconocido internacionalmente. Y lo más importante, soy respetado. Esta mañana, mientras preparaba mi café y miraba por la ventana de mi nuevo estudio,
Pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde cuando encontré a Mónica metiendo mis cuadros en bolsas de basura. Pensé en Carmen, en lo orgullosa que estaría de ver que sus palabras de aliento de hace 40 años finalmente se hicieron realidad. Pensé en todos los artistas mayores que encontraron valor en mi historia para seguir creando a pesar del desprecio familiar. Y pensé en Ricardo, en cómo a veces hay que perder algo para darse cuenta de su verdadero valor. La semana pasada me llegó una carta de un señor de 80 años desde España. Don Aurelio, decía, leí su historia en un periódico de aquí y quería contarle que durante 50 años escribí poemas en secreto porque mi familia los consideraba tonterías de viejo. Después de conocer su historia, junté valor y publiqué mi primer libro. Tiene usted razón. Nunca es tarde para ser quien realmente somos. Cartas como esa me llegan todas las semanas. Personas que descubrieron que la creatividad no se jubila, que el arte no tiene fecha de vencimiento, que la familia que no te respeta no es realmente familia. Personas que entendieron que a veces hay que defender con firmeza lo que somos, aunque eso signifique quedarse solos por un tiempo. Porque estar solo con dignidad es mejor que estar acompañado sin respeto. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Y si usted tiene un talento, una pasión, algo que lo hace feliz pero que otros no entienden, no renuncie. No deje que nadie le diga que está muy grande, muy viejo, muy tarde para ser quien realmente es. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tiene en el banco, es cuánto respeto tiene por sí mismo. Y ese respeto a veces hay que defenderlo con hechos, no con palabras. ¿Y usted qué elegiría? ¿Aguantar el desprecio por miedo a estar solo o defenderse aunque eso signifique quedarse sin familia? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, porque al final todos tenemos algo en común. Todos merecemos ser respetados por lo que somos, no solo por lo que tenemos.